Regresamos con más análisis en Así Estamos. El cargo del fiscal general de la República, muy importante analizarlo, cómo ha sido el desempeño. Quizás esto deberíamos hacerlo recurrentemente en algunos casos y el tema del fiscal se vuelve uno de ellos, por cuanto es importante para todos que se pueda luchar contra la delincuencia, contra la corrupción y que se tenga una fiscalía, una institución bastante fuerte. Por eso creemos que después de 5 meses de trabajo vale la pena tomarnos unos minutos o parte de nuestro esfuerzo de hoy para hacer un análisis en este sentido. Y claro, invitar a la población a que también haga su análisis, cómo se siente respecto al trabajo que ha realizado el fiscal general Douglas Meléndez. El 2515-0101 es el teléfono activo para la pregunta del día. Y para este foro hemos invitado a 3 conocedores del derecho, 3 personas que saben cómo opera institucionalmente la Fiscalía, el papel que debe jugar, y respecto a eso, pues contamos con su presencia para hacer estos análisis, validar o no el trabajo hasta ahora del Ministerio Público. Está con nosotros el doctor René Portillo Cuadra, el doctor René Hernández Valiente y el licenciado Astor Escalante, a quien agradecemos la presencia a este foro. Muchísimas gracias por acompañarnos, me da verdadero gusto tenerlos con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Rafa, es un gusto. Tenemos ya algunas personas que han opinado a nuestro teléfono de la pregunta del día. Vamos a escuchar una de estas opiniones antes de empezar el planteamiento para el análisis de este foro. Y me pongo a calificar ahorita. Empezó, diría así, con una energía como de querer resolver los problemas delincuenciales, sea quien sea, pero como que él ahorita va disminuyendo la densidad de aplicación, cuando ya se le fue mi jango, cuando ya pidió medidas sustitutivas, otros que por ahí estaban escondidos. Yo veo que como que se le va dando lo del ministro de Gobernación, como que va bajando él su fuerza. Yo esperaría que no vaya a ser igual como el que estuvo, ¿verdad? Que no le vayan a cortar su dinamismo, su experiencia, su eficacia, sobre todo. Solamente, gracias. Muy bien, si quiere participar, 2515-0101. Marina nos va a ayudar para darnos detalles de cómo vamos a llevar el foro. Claro, Rafael, esta evaluación está dividida en 3 partes. Vamos a iniciar con el análisis del papel del fiscal en base al primer criterio, que es la transparencia. Analizaremos también el fortalecimiento institucional de la Fiscalía y como tercer punto se analizarán los resultados. Esta evaluación se realiza en base a los casos más importantes en la gestión del fiscal. Iniciamos con el análisis, Rafael, y nos trasladamos al primer punto, es el de la transparencia. Aquí evaluaremos la actuación en base al acceso a la información pública, entendiendo por esto los cargos, gastos y procesos fiscales. En este punto nos detenemos, Rafael, y recordamos aquel 9 de febrero del 2016, donde el fiscal general Douglas Meléndez ha desclasificado la información sobre los viajes oficiales que realiza el titular de la Fiscalía General de la República, en un ejercicio de transparencia sobre el manejo de fondos públicos en viajes y misiones oficiales que contrasta con el secretarismo con el que manejó esa información el exfiscal Luis Martínez. Bueno, vamos a empezar entonces por esa área de transparencia. ¿Qué tanta transparencia se le está dando a la Fiscalía General de la República? Si es un trabajo más transparente que el que han hecho otros fiscales y hasta dónde se puede ser transparente también en un cargo como este, tratando de cumplirle a la gente conocimiento y al mismo tiempo garantizar investigación certera sin que esto dañe los casos. Comenzamos, doctor Portillo Cuadra, ¿cuál es su evaluación a la Fiscalía sobre este tema? Bueno, muchas gracias, Rafael, muy buenos días al pueblo salvadoreño que nos sintoniza y desde luego un saludo fraterno para todos los que conformamos este panel, para todo el equipo que hace posible la transmisión del programa. Quiero en primer lugar decirte que en 5 meses de gestión del fiscal se han dado muestras inequívocas de la transparencia. Yo creo que al tema de los viajes que realizó el anterior fiscal se agrega también el tema de haber transparentado en qué se utilizaron los 10.5 millones de dólares que se encontraron en los barriles, que tuvo acceso a la población a conocer que el fiscal anterior
había dicho que los invirtió en salarios, aguinaldos, bonos, sobresueldos de algunos fiscales. Nos queda todavía pendiente el tema de saber si efectivamente esos 10.5 millones en su totalidad se gastaron o se invirtieron en ese tema. El otro punto que me parece muy relevante de la transparencia es el tema de haber hecho 60 cambios en los primeros 100 días de gestión. 60 cambios de altos mandos dentro de la Fiscalía que permitió y ha permitido desmembrar una denuncia que él planteó que es muy preocupante. Dijo, dentro de la Fiscalía hay personas que trabajan aquí que solamente están vigilando algunos procesos que le interesan a algunas personalidades. Y esas personas fueron separadas de sus cargos. Ese es un tema de transparencia en el manejo de los recursos humanos, pero también en la transparencia que la institución debe de guardar tanto al interior como a su exterior. Y hay otra muestra no menos importante de transparencia que tenía que ver con personas vinculadas a él consanguíneamente cuando él llega a la Fiscalía. Y lo primero que hace es pedir la renuncia de esas personas vinculadas a él consanguíneamente para que no existiera esa ilegalidad de la que habla la Ley de Servicio Civil y las disposiciones generales de presupuesto, así como la Ley de Ética Gubernamental que prohíbe la contratación de algunas personas vinculadas consanguíneamente con el titular de la institución. Me parece entonces de que estos 4 casos han sido muy importantes para denotar de que se ha iniciado bien en estos primeros 5 meses de gestión en ese tema en particular. Doctor Hernández Valiente. Bien, yo creo que la evaluación de un funcionario público o las particularidades que tiene el fiscal general de la República no es algo sencillo, por la complejidad que existe alrededor del funcionamiento de la Fiscalía y del Fiscal General de la República. Hay que quizá contextualizar la figura del Fiscal General en el escenario y en el marco en que se desenvuelve, que es la Constitución de la República que lo crea. Él crea una figura que, en primer lugar, defienda los intereses del Estado. No es de larga data, no es realmente de corta data la figura del fiscal general. Inclusive hay algunos países que no tienen tampoco Ministerio de Justicia y el procurador hace de esto, el Procurador General de la República en México es el fiscal nuestro. Entonces no hay una identidad en el derecho comparado que nos permita poner en el contexto comparativo la figura del fiscal. Con esto quiero decir que nuestra figura del fiscal es bastante original, pero al mismo tiempo tiene un ámbito de acción tan disímil que en un momento tiene que representar los intereses del Estado, firmando, Astro sabe de esto mejor que yo, firmando contratos, y por otro lado tiene que estar acusando a un violador, en fin, dirigiendo, y esto lo menciono entre comillas, dirigiendo la investigación del delito, entre comillas absoluta, porque esa es la falacia, esa es una falacia que vivimos y que hay que decirlo porque de repente se nos olvida que el fiscal es una garantía en la investigación del delito. La dirección de la investigación del delito se puso en manos de una persona, el fiscal general de la República, con la colaboración de la Policía Nacional en el campo de la investigación del delito. Con la colaboración. Y cuando insisto en colaboración es porque se ha invertido el factor. Aquí en El Salvador, quien investiga es la policía. Quien dirige la investigación del delito es la policía, no es el fiscal, en violación de la Constitución. Y los fiscales participan de la investigación cuando la policía los deja. Entonces, esta realidad afecta la institucionalidad, desde luego que afecta la institucionalidad, afecta la calidad de la investigación, desde luego que sí, porque los riesgos de contaminación de escenas de crimen, por ejemplo, nacen de agentes de autoridad, no
de abogados de la República, que son los encargados de judicializar los casos. Entonces, si tenemos por un lado una investigación, y este fenómeno que ahora señalo, está un pogo olvidado en la mente de todos nosotros los abogados, está un poco olvidado porque tiene más de 20 años de que hemos estado hablando de la creación de un instituto de ciencias forensicas que quite la investigación científica del delito de manos de las agentes de policía, quienes no están, y no lo digo peyorativamente, quienes no están preparados para manejar la prueba científica. ¿Quién la debe de manejar? Bajo la dirección del fiscal, un instituto de ciencia forénsica, por lo menos, y que ahí participe la policía, la defensoría pública, las universidades por la investigación, perfecto, pero bajo la dirección del fiscal. Y no tenemos realmente esa parte todavía vigente. Hay un instituto de investigación científica del delito en la colonia San Francisco, que se creó para que lo dirigiera el fiscal general de la República con colaboración de los agentes que fueron preparados, de policía, que fueron preparados para investigar en las diferentes áreas científicas de la investigación del delito, criminalísticamente hablando. ¿Se perdieron estos agentes? No se deja entrar con la facilidad que se debería a los fiscales encargados de los casos, que tienen que llevar cada caso a los tribunales con prueba y evidencia, y no se hace así. Entonces, con esto quiero decir que el papel del fiscal no se puede evaluar solamente como el ente acusador del Estado en los tribunales de justicia. Y tampoco desde el punto de vista, aunque es muy importante, desde luego, pero no es único y exclusivo, sobre la transparencia con que se maneje, ¿no? La transparencia es inherente a todos los funcionarios, sino que el funcionamiento, me parece a mí lo que decían ustedes ahora de cómo funciona, de la institución en la que tiene que ponerse, no bajo el ojo crítico, o mejor dicho, bajo el ojo crítico pero constructivo, para que logremos edificar una mejor institución, fortalecerla. La gran queja de los que han pasado por la Fiscalía General de la República, aquí tenemos uno, es que no tienen recursos suficientes para poder llevar adelante la investigación. Y como no hay recursos suficientes, nos vamos al último de los temas de ustedes. No lo podemos evaluar los resultados si no le apoyamos o si no le apoya el Estado con recursos suficientes para una investigación. Los apoyos internacionales existen, pero no tampoco son los que nos van a dar la suficiencia en la investigación. Eso es un presupuesto adecuado y esa es una falla que sí repercute igualmente negativamente en la Fiscalía. Le tomé mucho tiempo. No, está bien. Rafa. Licenciado Escalante, su apreciación, transparencia en esta institución, cómo el fiscal Meléndez está abriendo la institución, nos la está presentando, ¿es transparente? Bueno, yo creo que ha dado pasos importantes el fiscal general en el tema de la transparencia. Yo siempre me he preguntado por qué ciertas cosas de los funcionarios realmente en el pasado reciente y en el pasado no tan reciente no se divulgaban. Es decir, creo que es importante ver entre todo y todo los avances que va teniendo el país en temas de fortalecimiento de nuestra democracia, estando como está nuestra democracia, pero en el pasado, por ejemplo, andar con un vehículo con placas nacionales y lo dejaban los funcionarios frente a su casa, eso era sinónimo de respeto. ¿Ah? Y la gente decía, oh chica, anda con un carro nacional. Ahora andar con un carro nacional significa corrupción. ¿Ah? Significa mal utilizar los recursos del Estado. Y antes era cosa diferente. ¿Ves cómo las cosas van cambiando en los contextos, en las coyunturas y en el transcurrir del tiempo? Pues antes no teníamos ley de información. No existía el Instituto de Acceso a la Información Pública, que por cierto, dicho sea de paso, a mí no me gusta dónde está colocado el instituto. Está allá bien escondido, ¿verdad? Que
ni se da cuenta la gente que por ahí está en el Instituto de Acceso a la Información Pública, debería estar en un lugar mucho más visto, por cierto. No existía eso, no existía el cómo, el procedimiento de parte de la ciudadanía de llegar a pedir una información. Hay cosas que todavía no cambian en sentido de transparencia y en sentido también de respeto a los derechos humanos y de respeto a las personas. Por ejemplo, es bueno por transparencia saber quiénes le adeudan al Estado. Sería fabulosísimo. Y allí, por ejemplo, yo no comparto el criterio reciente o no tan reciente, sino que más o menos histórico también, de la Sala de lo Constitucional, de que no se deben dar los nombres de personas que supuestamente le deban al Estado, sino hasta que haya una sentencia. Ahí vemos procesos desigualatorios, si se puede utilizar el término, procesos de inequidad, procesos de desigualdad, porque por ejemplo alguien que le deba al banco X o a la tarjeta X o a una empresa X, lo sacan en primera plana, ni siquiera ya por los clasificados, con foto, con nombres y todo, y todavía le ponen una advertencia abajo y se les sugiere a las personas que tengan cuidado con este individuo. Lo ponen con otros temas. Son procesos que todavía falta de equiparar, porque no es justo que a un don fulano se le proteja, o a un don empresario o lo que sea, sin ánimos empresariales, sino estrictamente por el principio de igualdad constitucional, por cierto, que pongan en igual dimensión al empleado de una maquila que no le ha podido pagar la cuota de la cocina a una empresa, o que trabajó en una empresa y se fue de la empresa y le debe a la empresa, o le robó, si tú quieres. Volviendo al tema, creo que es importante ese paso de decir, mire, los viajes del anterior fiscal general fueron estos. A veces nos enteramos por los periódicos. Mire, los gastos, por ejemplo, del dinero en los barriles se utilizaron en esto y no en esto. Ese tipo de cosas creo que es importante. Pero yo también creo que es importante en el tema de la Fiscalía General de la República, un tema que ya más o menos vislumbraba el doctor Hernández Valiente, que es también explicar, no lo dijo con esta dimensión el doctor, pero yo creo que es importante explicar los fundamentos que tiene la Fiscalía General de la República para señalar o acusar a determinada persona. Creo que es fundamental, por motivos de justicia, por motivos de transparencia, decir el con qué, el sustrato, las evidencias, los elementos, las pruebas concretas con las que se va a emplazar a una persona y llevarla no necesariamente solo y exclusivamente al banquillo de los acusados, sino también al banquillo de la opinión pública y del juicio paralelo. Porque es grave, es decir, de repente hay casos que se están moviendo y se han movido históricamente con el concepto del testigo criteriano. Y la utilización del testigo criteriado, que ha sido importante para desmantelar y combatir estructuras criminales, también ha sido óbice para cometer sendas y semejantes injusticias en muchas personas. Ahora, hablando de transparencia, ustedes pues han dicho algo ha mejorado en esta transparencia, se ha conocido información, dinero de los barriles, gastos de viajes, etcétera, pero no esperábamos más, es decir, no solo es decir se usó el dinero en esto, sino saber si eso estaba bien usado o no, o los viajes fueron esto, pero son viajes legales o no, es decir, hay familiares, hay nepotismo entre la fiscalía, pero se ha expulsado a la gente o no, es decir, la transparencia en función también de hacer cumplir la ley. Doctor Hernández. Bien, yo creo que es un poco difícil evaluar el concepto de transparencia en 5 meses de función del nuevo fiscal, cuando hay algunos pasos positivos, pero lo que ocurre es que la ciudadanía somos muy exigentes con nuestros funcionarios, y está bien que lo seamos, porque
ellos tienen la obligación de cumplir a cabalidad con su función para la cual fueron electos por mayoría calificada inclusive. Entonces, yo pensaría que la cristalinidad, la transparencia de que hemos estado hablando, no solamente tiene que ver con el funcionamiento y el cambio de 60 miembros de un personal. 60 es un número alto, o sea que Fueron más, por cierto. por olfato diríamos que había corrupción o algo así, sabemos que la ha habido en la Fiscalía General de la República. Entonces, yo creería que todavía falta, pero para lo que ya pasó, sentimos que han habido arranques vigorosos con muy poco resultado al final. No vemos el resultado de esos señalamientos graves que se hacen esta mañana, de viajes que todavía no se han justificado, de gastos que todavía no se han justificado, de los barriles de dinero de los narcos que no estamos satisfechos con las explicaciones ni sabemos qué ocurrió. Entonces yo pienso que el fiscal tendrá que entender que somos muy exigentes desde la ciudadanía y que si inicia y destapa un hoyo de corrupción, un pecado mortal de algún funcionario en algún sentido, tiene que llegar al fondo de ello conforme a la ley. Porque si los actos son solamente irregulares, con un despido basta. Pero si los actos son constitutivos de delito, tiene que proceder. Esta es la petición, no es una petición, esta es la exigencia que estamos haciéndole los salvadoreños al fiscal. O sea, que no crea que estamos totalmente satisfechos con lo que se está haciendo o cómo se está haciendo. Le deseamos suerte, desde luego, nuestra opinión no es que sea reservada o crítica sin señalamiento, no, yo creo que ha hecho cosas importantes que yo diría que se han hecho muy poco en el pasado, pero se han hecho. Pero él las está haciendo con una mayor caja de resonancia, lo cual es bueno porque la ciudadanía se entera. Doctor Portillo Cuadra, ¿usted qué ve ahí? Yo creo que en el tema, Rafael, de la transparencia, también es importante el tema de la eficacia en la ejecución de los presupuestos institucionales y de los préstamos institucionales. Recuerdo que al inicio de la legislatura aprobamos 40 millones de dólares para la Fiscalía para la compra precisamente de un edificio. Te confieso que a más de un año de haber aprobado este préstamo, no sabemos el destino y la ejecución de ese préstamo de 40 millones, cómo se ha desembolsado, en qué se ha invertido, y creo que es importante, tal vez no porque el fiscal tenga la culpa de que no se haya ejecutado, sino porque tal vez nosotros no hemos sido enterados de manera exhaustiva cuál ha sido los desembolsos que ha hecho el organismo financiero internacional que los ha otorgado y a dónde está evidenciado la inversión que se ha hecho. Por otro lado, traducir el tema de transparencia solo en manejo de fondos públicos es un error de apreciación, porque la transparencia también forma parte de la cristalinidad, como decía el doctor, de los procesos institucionales. Por ejemplo, muy poco o nada sabemos del centro de escuchas de la Fiscalía. Nosotros, como miembros de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, recibimos un informe al año del centro de escuchas. No a quién se le escuchó o a quién no, sino que recibimos un informe cuantitativo y cualitativo de cómo se ha manejado. Pero en términos generales la población no percibe de que el centro de escuchas hoy por hoy sea una herramienta eficaz para el combate al delito. Tal vez no porque no se está haciendo, reitero, sino porque no se ha dado la información correcta o concreta a la población. Y no me refiero a que le diga a la población cuántas personas intervinieron o qué dijeron o qué conversaron, no, sino cuál es el grado de eficacia de las escuchas telefónicas en el combate al delito. Ahí creo que también es importante. El otro punto de la transparencia, hablando de los procesos institucionales, es realmente saber si el manejo de los recursos humanos actualmente, si esos casos en donde se le pidió la renuncia a algunos funcionarios,
estaban implicados en algunos hechos delictivos o no. Porque hay dos instituciones que, en honor a la verdad, hay dos instituciones que tradicionalmente, y no me refiero a la administración del fiscal Meléndez, sino a las administraciones anteriores, hay dos instituciones que muy poco se han depurado. Una de ellas es la Corte Suprema de Justicia y la otra es la Fiscalía General de la República. Muy poco se ha depurado, y cuando se depuran hay un silencio sepulcral como para que nadie sepa qué fue lo que ocurrió. Yo creo que ese tema es un tema de transparencia que debe de afinarlo el fiscal Meléndez, sobre todo de cara a la población. Y ahí es donde yo creo que hay algo o mucho que hacer en esta administración. Licenciado Escalante, en la misma ruta, es decir, transparentamos algo, pero ¿para qué sirvió? ¿Qué deberíamos de esperar? ¿Se ha hecho lo que se debió haber hecho con esa transparencia? Bueno, yo justamente creo que digamos, transparentar procesos implica que se envíe un mensaje directo y permanente a la población de que las cosas se quieren hacer bien, que las cosas se quieren hacer de cara a la Constitución y las leyes del país. Implica, por ejemplo, ciertamente proceder, es decir, procesar legal y penalmente a personas que puedan salir involucradas en hechos delictivos. Yo creo que aquí el fiscal general de la República, en mi opinión, ha tenido bastante prudencia también, en donde a veces, como decía el doctor Hernández Valiente, la ciudadanía puede ser como exigente en acusar o en demandar a determinadas personas cuando tiene como información básica o presupuestos o ideas de que puedan estar involucrados en hechos delictivos, pero el fiscal general de la República, si no tiene los fundamentos para proceder contra esas personas, aún así, sea cierto que haya participado en un hecho de corrupción o un hecho delictivo, no lo puede hacer porque no tiene justamente el fundamento indiciario o probatorio para requerirlo. Desde esa perspectiva, aunque la ciudadanía en un momento determinado sea exigente, como tiene que ser, pero si el fiscal no tiene elementos para llevar al banquillo de los acusados a determinada persona y sostener las pruebas y tener éxito en eso, lo correcto es no hacerlo. Te voy a poner un par de ejemplos donde yo creo que en el país se ha hecho, bueno, no escándalos o shows recientes, sino que a veces se han repetido también a lo largo de la historia. ¿Te recuerdas aquella captura de aquel médico que lo señalaron desde la Fiscalía General de la República que había participado en el intercambio de 2 niños y que hicieron todo un espectáculo ahí? Solo faltó que llevaran helicópteros al hospital de diagnóstico o de la mujer, no sé de dónde era el hospital, poner en aprietos a los pacientes que estaban allí. Entran los policías con gorros navarones, o sea, como que fuera el criminal más perverso del país, y lo llegan a capturar. Y luego empieza la investigación, Rafael. O sea, al estilo casi como de la Guardia Nacional, que decían, bueno, capturémoslo, fusilémoslo y después averiguemos, ¿verdad? O sea, no puede ser eso. O sea, después el proceso de investigación dictamina que un médico ginecológico solo tiene participación en el tratamiento directo de la paciente, y luego la enfermera, el enfermero, etcétera, hacen otro tipo de procedimiento. Es otra persona la que lleva y le pone la pulsera al niño con el nombre del niño y el apellido de la madre, etcétera. Entonces, y mira qué injusto es esto, en mi opinión. Luego el médico sale sobreseído. No se hizo un espectáculo mediático, no se hizo un show para decir, miren, aquí salió sobre... O sea, yo creo que ese cuidado se debe tener en el combate de la corrupción, porque de repente nosotros como ciudadanos también queremos ver sangre, y no solo como ciudadanos, sino que como actores políticos queremos ver sangre. Yo felicito, por ejemplo, lo que está haciendo la Fiscalía General de la República en el destape, por ejemplo, de corrupción de alcaldías municipales. En un principio se pensaba
que a un alcalde municipal, por ejemplo al señor alcalde municipal de Apopa, se pensaba que podría ser como o algunos decían que era una persecución política. Cuando empiezo a estudiar un poco el caso, porque me interesa en el caso de forma particular, veo que la Fiscalía tiene elementos contundentes para procesar al alcalde. Antier, parece que capturan a un empleado de esa alcaldía de la UASI o de la DASI por también actos delictivos, y yo no creo que venga un fiscal general y se someta a tamaña acusación cuando sabe el fiscal general que tiene solamente 3 años en el cargo para hacer una acusación y una orden de captura de manera irresponsable, porque sabe que a la vuelta de 3 años hasta él lo pueden procesar por actos arbitrarios. Muy bien, vamos, como tenemos 3 áreas de evaluación, a dejar esta y escuchar algunas respuestas también del público, al que le hemos trasladado parte de esta pregunta: ¿cómo evalúa al fiscal general y a su equipo en estos primeros 5 meses de trabajo? Escuchemos. Los 3 años es uno de los problemas serios que hay. Sobre la gestión del señor fiscal Douglas Meléndez es que realmente entró dando muchas expectativas. Realmente creímos que realmente era un fiscal que iba a atacar la corrupción con aplomo, pero realmente en la medida que ha ido desenvolviendo su trabajo se ha visto que hay cuestiones incoherentes, pues por lo menos eso de exonerar al señor Reyes, eso me parece a mí incongruente con todas las que se ha dicho, pues vea. Y luego también con las cuestiones de la tregua, que el señor fiscal, sabiendo dónde está los principales responsables de eso, han andado buscando a chivos expiatorios, pues ha estado apresando a gatos, ¿verdad? No sabiendo dónde está realmente la propia mata de la corrupción y los verdaderos responsables de la tregua. Esa es mi opinión. Gracias. Bueno, hablando de el primer punto que están tratando, que se refiere a la transparencia, yo recomendaría a que el cargo de fiscal general de la República no tuviera ningún vínculo partidario, sino debería de ser por elección popular, para que realmente se dé una verdadera transparencia y un buen desempeño sin presiones ni mandos políticos. Suerte. Hablando de qué serías. Muy bien, algunas de las opiniones que nos llegan al 2515-0101 respondiendo la pregunta del día. Tenemos otro WhatsApp también que nos han llegado y dice: ¿por qué no invita a Dagoberto Gutiérrez? Así elevaría el nivel de análisis de su programa, porque ya están muy comprometidos con otros programas, por eso es que no los invitamos. Buenos días, en el caso de la tala de árboles planificada en Soyapango, me gustaría que los ambientalistas se pronunciaran, dice este televidente. Y hay otro mensaje que dice: buenos días, el fiscal en 5 meses como las gallinas, pone el huevo, lo cacaraquea, pero no lo empolla, o sea, nuestro sistema judicial igual. Los señores del frente asumieron el cargo, ahora se quejan, ya sabían y prometieron ayudar al pueblo. Buenos días, don Rafael, respecto al militar involucrado en las armas y los querellantes se murieron con Paco Flores, dice, haciendo esta pregunta. El fiscal Douglas Meléndez es incapaz de investigar gente del FMLN. Buenos días, Rafael, la PNC no necesita un plan cero tolerancia, solo tiene que cumplir y hacer cumplir la ley. Buenos días, el fiscal es igual que los anteriores, solo es bulla, pero es para que no nos pongan unas sisíes que es necesaria con tanta corrupción en el gobierno. Y muy importante esta evaluación precisamente del fiscal general que queremos hacer hoy a 5 meses. Puede sentirse corto el tiempo, pero la pregunta es, ¿puede esta fiscalía realmente vencer el crimen tal como se ha planteado? Porque por otro lado, la gente ha dicho, ¿por qué no traemos una comisión internacional contra la impunidad y que también nos ayude a vencer el crimen? Porque se nos ha dicho que es mejor fortalecer y hacer que funcione nuestra institucionalidad. Entonces la pregunta era esa, ¿está funcionando entonces a 5 meses como debería ser para que sigamos confiando en una fiscalía tal como la que el ciudadano espera? Pues bueno, esa es parte del análisis. Marina, vamos a la segunda parte. ¿Qué es lo que hay que plantearse acá?
Acá vamos a analizar el fortalecimiento institucional de la Fiscalía. En ese apartado se analizan las acciones y medidas que se han implementado para mejorar en el tema interinstitucional y eficacia en aplicaciones de ley. Como primeros avances se tienen acá cambios, ascensos y reubicaciones en la estructura de la Fiscalía. También al final de enero, exactamente el día 28, se anuncia la coordinación con la Corte Suprema de Justicia y también la reforma al Código Penal. Muy bien, se está fortaleciendo la institucionalidad, es decir, venía con una deuda, ya aquí se ha mencionado que la queja ha sido siempre falta de recursos, falta de dinero, falta de apoyo, bueno, se habló de contratar más fiscales, de este nepotismo, entonces me imagino de limpiar la Fiscalía. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Se ha fortalecido como debería la Fiscalía, doctor Hernández? Yo creo que hay que volver al escenario un poco para responder inclusive las interrogantes que nos hacen los amigos televidentes y que nos hacemos nosotros mismos acá. Claro. Hay un escenario que yo quisiera hacer énfasis y es el escenario temporal. He escuchado ya de René hace unos segundos que me dio la respuesta. El escenario temporal significa que un funcionario de esta naturaleza electo por 3 años es insuficiente, es muy corto plazo. Inclusive, Astor lo mencionaba, él ya estuvo ahí como fiscal general algún tiempo, y adjunto también. Yo fui fiscal también, no general, pero sí fui fiscal y sé lo que eso significa. El escenario del tiempo es sumamente importante. O sea, 3 años sería muy poco. Es demasiado poco para ese funcionario, para el Procurador General, para el de Derechos Humanos y para los diputados. Porque cada 3 años estamos gastando el dinero del pueblo en elecciones, se cambian los funcionarios, se cambian las mentes, porque el que llega barre. Ahí el que escoba nueva barre mejor. Pero entonces, esa teoría que existe, que yo la he vivido, no solamente en la Fiscalía, en la Procuraduría, sino en el Ejecutivo, se da en el caso del fiscal. Volvamos a él. 5 años es un tiempo prudencialmente bueno, suficiente. Además, yo creo que los diputados no van a aceptar más tiempo que ese, pero me parece que hay que cambiar ese plazo tan corto de ejecución de un funcionario técnico que está actuando en representación de todos los salvadoreños. Ahí sí me voy a volcar un poco sobre los tribunales, que trabaja en un escenario que no le es propio. Él trabaja en un escenario distinto de donde él ejecuta, que es los tribunales de la República, en donde hay un juez a quien él le debe respeto, le debe hasta sumisión. Entonces, ir a trabajar y le somete a la aceptación de un tercero, que es el juez, lo que ha investigado. Esta coordinación con la Corte Suprema de Justicia, es bueno que se hable de ella, es bueno que se intente, pero es muy difícil de lograrlo porque cada caso es un caso particular. Cada caso que un fiscal lleva es distinto al que lleva cualquier otro fiscal. Ahí hay una referencia que es juez que juzga, fiscal que acusa y un defensor. Y el acusado, por supuesto. Esta trilogía solo puede funcionar bien si hay una evidencia suficiente para inculpar a un imputado, que continúa siendo inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, esta trilogía solo puede funcionar si mejoramos uno de los elementos más importantes de la Fiscalía. Hablemos de la Fiscalía Tribunales, porque hay 8 funciones más que tiene el fiscal, ¿verdad? En eso lo que hay que ponerle mucho énfasis y dedicación es a mejorar la investigación científica del delito. Ya habíamos abandonado bastante la vulnerable prueba testimonial, ¿verdad? Donde 2 testigos en la confesión extrajudicial hacían que esta persona se la llevara a los tribunales, la condenaran y después resultaba que eran inocentes porque los 2 testigos eran policías. Entonces, todo eso desapareció cuando vino la asistencia jurídica al imputado en sede policial y se le dijo a la policía: usted no puede interrogar a un indiciado si no está su defensor. Entonces, ahí como que la cosa se empezó a cambiar desde el punto de vista de derechos humanos. Menciono esto por lo siguiente: el fiscal tiene que ser también muy prudente en su actuar porque maneja instituciones sumamente delicadas que tienen hasta roce con los derechos humanos, como son las escuchas.
Las escuchas rozan con los derechos humanos, violan el derecho de intimidad, pero por un fin superior. Entonces se acepta que la comunicación pueda ser intervenida en aras de buscar la verdad de un hecho delictivo. Todos lo aceptamos porque cuando hablamos por teléfono nadie está confesando, mira, fíjate que te cuento que maté a fulana o que violé a sutana. Nadie hace eso por teléfono. Pero, sin embargo, las escuchas sí han servido, sobre todo en el momento en que estamos, en que la delincuencia organizada en gran forma ha sido dirigida desde los centros penales a través de teléfonos, sí ha funcionado. Y si está funcionando, debemos hacer que funcione. Entonces, con esto, lo que quiero decir es que el fiscal, qué cargo, yo no lo aceptaría realmente en estos tiempos, ¿verdad? El fiscal tiene que ser prudente, pero tiene que ser muy firme. Una de las cartas de presentación del fiscal era que conocía la institución, porque ya había estado ahí, era un buen fiscal en su momento. Ahora, ¿está poniendo todo ese conocimiento en el fortalecimiento institucional? Yo creo que sí, y buena parte de los avances que él ha tenido es precisamente porque él no llegó a aprender el conocimiento de la institución, sino que ya la conocía. Prueba de ello es que en los primeros 100 días el fiscal denunció públicamente que la unidad de auditoría fiscal estaba totalmente anulada por el anterior fiscal y que él iba a revitalizar justamente esa unidad, no solo nombrando personas idóneas, sino también transparentando los casos, porque la auditoría fiscal es justamente eso, un análisis de las malas actuaciones de la Fiscalía en el contexto de sus facultades. Dentro de ese fortalecimiento institucional, el fiscal también creó una unidad de vinculación entre el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía, dado que no existía, sobre todo porque Medicina Legal es quien va a la escena de los crímenes, sobre todo de los homicidios y asesinatos, recaba prueba que es documentada y que le sirve a la Fiscalía para elaborar los requerimientos fiscales. Me parece que también ha habido un impulso muy importante de coordinación con la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, la UTE. Nosotros como diputados nos hemos reunido varias veces con representación fiscal para escuchar sus opiniones en determinadas reformas de ley, y quiero decirte que le han aportado mucho a la discusión de algunas reformas que incluso ellos mismos han presentado. La vez pasada presentaron un pliego de reformas de 36 reformas al Código Penal, Procesal Penal, a la Ley Penitenciaria y al Código de Menores, y eso ha permitido, digamos, un fortalecimiento de la investigación. Y por otro lado, creo que hay un tema que no se puede tratar de soslayar, es el tema de la credibilidad. No hay fortalecimiento institucional sin credibilidad. Y lo único que te hace adoptar medidas de credibilidad son acciones concretas. Ahí no hay vuelta de hoja. Si un funcionario no toma acciones concretas para darle fortalecimiento institucional y credibilidad, esa administración está muerta. Y cuando yo me refiero a credibilidad y a acciones concretas, me refiero a casos valientes que hay que felicitar al fiscal, como por ejemplo haber seguido los casos de enriquecimiento ilícito contra Mauricio Funes, contra el expresidente Saca, contra Leonel Flores, contra Doña Banda, contra un diputado. Es decir, son acciones que le dan fortalecimiento a la institución. El tema, por ejemplo, de haber citado en sus primeros 100 días a Mauricio Funes a declarar en el caso de la tregua, me parece que es importante. El caso, por ejemplo, de haber ordenado 9 operativos y capturas en el caso del famoso Troll Center, que trabajaba contra la prensa gráfica, que alteró páginas web en donde está involucrado un alto funcionario del FMLN que salió mencionado, que es el alcalde de San Salvador, el señor Bukele. Me parece que fue importante. Debo de anotar un paréntesis en este punto, y que debo de lamentarlo, que el señor Bukele haya ido a montar un meeting frente a la Fiscalía y que se haya hecho acompañar de una turba de personas en total desobediencia y respeto al funcionario que se llama Fiscal General de la República. Me parece que es un tipo totalmente fuera de contexto. Y debo de lamentar esa situación, porque un funcionario público no puede retar públicamente a otro funcionario a montarle un mitin frente a su oficina. Ahí sí me parece que el señor fiscal pudo haber actuado
de manera más contundente contra ese señor, que más parecía una payasada que otra cosa. Debo también de anotar en el tema del fortalecimiento institucional, el tema que el 5 de abril presentó el fiscal un pliego de reformas que me parecen que ya algunas fueron aprobadas y algunas están en discusión, pero me parece que ese fortalecimiento a las funciones que desarrolla el fiscal en el terreno son muy positivas. Como también me parece muy importante el tema del allanamiento y la investigación que ha iniciado en el tema de Panama Papers, habida cuenta de que allanó las oficinas de Monsar Fonseca, que era un clamor público. Hay otros casos en los cuales yo debo de entender de que hay una investigación que todavía va a paso lento, como es el caso de los famosos lotes del ITFA que fueron adquiridos por un funcionario público que era accionista de una sociedad que los adquirió, que me parece que todavía hay muchas explicaciones que dar. Y tenemos la última parte, que es ver los resultados, para Correcto. Que no nos adelantemos sobre eso. Licenciado Escalante, el fortalecimiento institucional. Bueno, ¿va por buen camino o no este fiscal? A mí me parece que es importante el tema de los cambios que ha realizado, porque como se ha dicho anteriormente, cuando llega un nuevo funcionario, evidentemente tiene que hacer cambios principalmente del recurso humano, debe también de establecer un staff de su entera confianza, tener la prudencia y el cuidado que en los cambios que se realizan no se vayan a, digamos, afectar justamente derechos incluso hasta adquiridos o derechos laborales, aunque el fiscal general de la República, según la Constitución de la República, tiene la facultad constitucional para poder nombrar, remover o suspender o quitar, digamos, a personal, pero tener también el tino, la prudencia de no afectar experiencias desarrolladas importantes de jefes o fiscales, hombres o mujeres, que han tenido una carrera institucional y no por otro tipo de criterios subjetivos vayan a ser afectados en un momento determinado. Creo que eso es importante para el fortalecimiento de la Fiscalía, pero yo pienso que hay un tema mucho más importante en esa dirección, y aprovechando acá que tenemos un representante de la Asamblea Legislativa, quiero hacer nuevamente eco, Rafael, de un tema que ya yo te lo he conversado en casi todas las veces que he podido estar acá. Creo que hay que dotarle infraestructura física a la institucionalidad del Estado. Creo que a esta altura ya es pecado que nuestros funcionarios y nuestras instituciones derrochen también la plata de los ciudadanos en concepto de alquiler de locales e instalaciones. Incluso me parece un pecado a mí, no sé si, no tengo toda la propiedad para decir esto, pero todavía pienso que es un pecado que el órgano judicial ande todavía alquilando locales para juzgarlos. Me parece que es un pecado. Ingreso a la Fiscalía como fiscal general adjunto y luego no se reelige al fiscal que estaba, me quedo en funciones en el año 2009, y cuando me quedo en funciones descubro que el alquiler de ese local rondaba los $360,000 mensuales. Es bonito el local, el edificio allá en Primavera. El despacho del fiscal general de la República pues solo daba 3-4 pasos, ingresaba un ascensor y el ascensor lo llevaba al sótano. O sea, una comodidad muy bonita. A cualquiera le parece estar ahí. Se pagaban un platal en alquiler de planta. A mí me encantan las flores, la belleza natural y todo. De repente me quedo un viernes, ya un poco tarde, y me tocan la puerta de mi despacho de fiscal adjunto, porque siempre me quedé en el despacho de fiscal adjunto, y me dice: señor fiscal, le vamos a cambiar la planta. ¿Cuál? Va, está bien, pasó. Y se llevan la planta. Solo cuento esto a nivel anécdota. ¿Y para dónde la lleva? Es que todos los viernes hacemos este cambio. Y ya me traen otras plantas plásticas. Cuando voy bajando, me fui bajando por las gradas, veo en el sótano
el montón de plantas ahí plásticas. O sea que el cambio significaba que se la quitaban al despacho del fiscal adjunto y ya la iban a poner al fiscal general y ya le cambiaban el entorno. O sea, por eso pagar alquileres de arriba de... Cuando institucionalmente la Fiscalía no tiene presencia física en muchos municipios. Sí, por y ejemplo. $40,000 o más. Muy bien. Entonces solo decir lo siguiente, ¿por qué no hacer un plan, estimado René Portillo Cuadra, y pedirle ya, estructurar una pequeña política pública, ya no alquilemos edificios, comprémoslos? ¿Por qué no fusionamos el presupuesto de alquiler, solo el presupuesto de alquiler que gasta Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, con solo esos que fusionaran, vas a tener millones de dólares al año, o a los 3 años, o a los 5 años. Y si fusionáramos eso, y en un solo local colocamos fiscales y policías, mejoramos coordinación, logística, comunicación, efectividad, transparencia, y lo que apelaba el doctor Hernández Valiente, que es la dirección en la investigación del delito, la mejoraríamos notablemente con eso. Si solo hiciéramos eso, no digamos si nos ahorramos los presupuestos de alquiler del Ministerio de Educación, del Ministerio de Hacienda, etcétera, de las embajadas, de los consulados afuera de nuestro país. Nunca hemos trabajado en eso. Okay, históricamente estamos botando la plata. Eso fortalecería notablemente las instituciones. Tenemos que hacer una pausa y nos falta la parte de los resultados, que son los casos más emblemáticos, relevantes, que hasta ahora ha comenzado a investigar la Fiscalía. Uno WhatsApp antes de ir a la pausa: ¿y cuándo van a procesar al exfiscal Martínez y algunos subalternos por encubrimiento y enriquecimiento ilícito? Dice este televidente. Rafa, los patrocinadores de las campañas políticas son empresarios a cambio de algo, dice el televidente. La inseguridad para las personas en el centro de San Salvador está igual. Los mareros tienen un punto de control en la calle Delgado. Dice: hola Rafael, la verdad quisiera saber dónde está la oportunidad para los jóvenes si no quieren más pandilleros. En El Salvador campea la impunidad y la corrupción, entonces ¿cómo esperamos buen desempeño de la Fiscalía si la presencia del crimen está en todo? Rafael, antes de irnos a la pausa comercial, ¿qué le parece si escuchamos unos voicemail de la opinión a la pregunta del día? Adelante entonces. Sí, quería hacer una pregunta al señor Portillo Cuadra. Porque que nos explique cómo gastan los diputados de la Asamblea, y especialmente el diputado Romero, que tiene un ejército de familias trabajando ahí. Toda esa corrupción, quisiéramos preguntarle cómo la evalúa él. Muchas gracias. Rafa, buenos días. El problema que tenemos aquí en nuestro país es que el fiscal solo está investigando cosas pequeñas y no se está encargando de investigar las cosas graves. Aquí, como los políticos los colocaron a ellos, a él mismo lo pusieron como fiscal, es para que él no se meta a investigaciones de las personas que están robando dentro de la presidencia, todos los corruptos que están dentro del gobierno. Ese es el problema que tenemos. Tiene que ponerle más importancia a las personas que realmente nos están haciendo daño a nuestro país. Gracias. No se puede evaluar bien porque no han habido resultados. Para evaluar tendríamos que ver los resultados obtenidos. Pero para mí el trabajo del fiscal es malo. Lo único que va a hacer este señor es blindar a los inculpados en los diferentes casos de corrupción y todas esas cuestiones, porque se van a hacer los casos mal preparados, van a salir libres y ya cosa juzgada ya no puede ser vuelta a juzgar, entonces ellos van a quedar felices. Entonces, mal el trabajo, me parece malo. Gracias entonces, Marina, por estos audios de las respuestas que nos da la gente en nuestra pregunta del día. Y otro WhatsApp, y con esto termino para ir a la pausa, dice: creo que el fiscal está de manos atadas. Él lo dijo, que sufría persecución y por eso solo se oye de los casos de corrupción y nunca llegan a nada, y todos los días saca casos pero sin juicios. Hablemos de los resultados en estos 5 meses al volver de la pausa con nuestros panelistas. Seguimos con Así Estamos. Seguimos con
Así estamos. Estamos en esta mañana haciendo un análisis sobre los primeros 5 meses de trabajo del fiscal general de la República, Douglas Meléndez, y su equipo. Está con nosotros el doctor René Portillo Cuadra, el doctor René Hernández Valiente y el licenciado Astor Escalante. Hacen sus valoraciones, conocedores de la institucionalidad, conocedores del derecho en el país sobre este tema. Y claro, la pregunta del día está para usted también en el 2515-0101. ¿Qué opina de los primeros 5 meses de trabajo de la Fiscalía? Sí, Marina. Tenemos comentarios a través de nuestras redes sociales. Rafael Eliseo Cristiano nos escribe, más de lo mismo, casos engavetados en narcotráfico. Eso es en el Facebook. Esto es en nuestro Facebook. Okay. Aquí tenemos la imagen. Más de lo mismo, casos engavetados de narcotráfico como el cartel de Texas. ¿Puede hacer algo contra los partidos políticos que no entregaron la lista de donantes? Y Leonardo Santillana, honestamente, creo que ya lo frenó. El partido de gobierno, hay muchas oscuras. El militar vendedor, el Funes Sigfrido, los barriles de dinero, etcétera. Escriben a través de las redes sociales. Hay otro WhatsApp, dicen, yo espero que un día sea fiscal de nuevo, le tienen miedo, dice al licenciado Escalante. Felicidades al fiscal, ha hecho lo que está a su alcance, el resto tiene que hacer los demás partes institucionales y el fiscal ha logrado destapar muchos casos que antes no lo hicieron, dice este televidente. El fiscal se ha vendido al FMLN, ya que está favoreciendo a mucho corrupto del gobierno actual. No es posible que sigamos así, que renuncie ya, porque según esta persona no ha hecho nada. La fiscalía no cumple ni funciona porque siempre manipulada políticamente, es una pantalla, un show. Buenos días, Rafael, sigamos el ejemplo de Guatemala. Ahí están destapando a varios diputados corruptos, a eso le tienen miedo nuestros padres de la patria. También dice, podría ser necesario expandir el periodo, pero ¿qué hacer con los diputados y otras autoridades que creen que son dueños, amos del pueblo y abusan? Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús, y cuáles son los que ellos necesitan. 3, 5, 10 años. Transparencia, con respeto, no lo hay. Todos sabemos que hay procedimientos de la Fiscalía amañados, basados en personas criteriadas que llegan a mentir. 2, los millones de los barriles. 3, mi punto de vista, son show políticos los procedimientos. Hay muchos que hablan sobre estos resultados que la gente espera, y es nuestra tercera parte. Y para adelantarnos en esto, entonces, ¿cómo ven ustedes los resultados de la Fiscalía en estos casos? Doctor Valiente. Bien, yo creo que hablar de resultados cuando no se han producido resultaría un poco prematuro. Es decir, tenemos una cantidad de casos que están sub judice, como lo llamamos los abogados, que están en proceso de investigación en sede judicial. Ya no están ni siquiera en manos de la Fiscalía, pero la Fiscalía es el acusador, es el brazo acusador de la ciudadanía en los tribunales. Y todavía no han habido resultados. Entonces, como todavía no han habido resultados, la exigencia ciudadana quisiera que el fiscal se fuera, ya lo escuchamos, que el fiscal fuera más rápido, ya lo escuchamos. El fiscal tiene que poner mucha atención en todo esto, pero creo que lo necesario es que le demos la oportunidad, el beneficio de la oportunidad de que demuestre conforme los resultados que se obtengan. Definitivamente campea la impunidad en los diferentes sectores de la sociedad, inclusive en los sectores públicos, y ahora en el sector militar hay un general acusado y sus subalternos, hay funcionarios, expresidentes. Tenemos una cantidad de casos en el cual el fiscal está acusando que son cajas de resonancia ciudadana muy importantes. Definitivamente hay que darle la oportunidad de que las demostraciones se den. Desafortunadamente nuestra justicia sigue siendo lenta, a pesar de que se le cambió a un sistema oral. Yo todavía estoy insatisfecho con la falta de celeridad procesal en sede judicial. Lo señalo muy claramente. La razonabilidad de los tiempos de los procesos no existe todavía en el país suficientemente. Entonces, el fiscal es víctima de eso, al igual que la ciudadanía, porque él al igual que el defensor y la ciudadanía, estamos atentos, pero el fiscal tiene que someterse a los plazos, términos y condiciones del juez, que lo que el juez dicte, él no tiene más remedio que seguirlo. Ahí es donde creo yo que no debemos de juzgar, de ser injustos en el juicio con el actual fiscal. Yo creo que debemos de darle la oportunidad.
Seguramente él ya aprendió la lección de que él no puede aparecer siendo el vocero de la fiscalía en todos los casos cuando hay fiscales que ya manejan los casos, sino que tendrá que delegar más adelante para no ser víctima de los señalamientos que hemos escuchado en la televisión, muy fuertes en este momento, porque el hecho de que se acuse al fiscal de un manipuleo político, cuando no lo he visto o no lo hemos visto ninguno, me parece injusto. Sí, yo creo que debemos de darle la oportunidad de que continúe. Escuché con mucha satisfacción, y no quiero retirarme de esta entrevista sin mencionarlo, lo que René Portillo Cuadra nos acaba de comentar, que el día de pasado mañana habrá un conocimiento de la propuesta legislativa para modificar la Constitución y cambiar los plazos de ciertos funcionarios que tienen muy corto plazo para poder desempeñarse. Dentro de ellos está el fiscal. Enhorabuena por la Asamblea si lo logra. Desde luego la ciudadanía los vamos a apoyar, porque ahí cuando hicimos la reforma constitucional nos equivocamos en no haber cambiado los plazos del fiscal y del procurador. Creamos la Procuraduría de Derechos Humanos. Ahí era el momento en que le hubiéramos puesto 5 años a los funcionarios del Ministerio Público y a los diputados, para que no tengamos hay quienes creemos que incluso el fiscal debería ser electo por voluntad popular, pero me quiero referir a eso. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo sí. Astor sí, ya lo comentamos. Me quiero referir por qué. ¿Cuál es la naturaleza de la elección de funcionarios por la Asamblea Legislativa? Calidad de ejecución de un funcionario. Desde el pueblo elegimos por simpatías, pero ellos están obligados a tener otros controles de calidad desde el momento de la elección, que los tienen que manejar los diputados. Claro. A ellos exijámosles que no exijan funcionarios con identificación política si no se los va a reclamar la sala como ya lo hizo. Sí. Resultados de este fiscal. Entonces, el fiscal de elección popular, pienso yo que no estamos todavía en los tiempos para eso, cuando tenemos una asamblea que nos puede garantizar una calidad de la escogitación del funcionario. Okay. Bueno, mira, yo veo casos concretos en donde el fiscal ha tenido bastante éxito, digamos, o bastante actividad. Estamos hablando, por ejemplo, de este trabajo en la alcaldía de Apopa, que fue todo un trabajo sistematizado que se hizo. El tema de la captura de los asesinos de los trabajadores de San Juan Opico, por ejemplo, están capturados. Ahí hay obviamente coordinación entre fiscalía y policía. Yo me atrevería a decir que hay un trabajo bastante intenso, no quisiera decir en porcentajes específicos, en la unidad de trata de personas, por ejemplo, el tráfico de personas, el tema, por ejemplo, del combate a las extorsiones. Me consta, porque conozco el trabajo que dirige ha dirigido uno de los jefes fiscales, el licenciado Alan Hernández. En el trabajo de las extorsiones ha sido casi 100% efectivo. Es decir, cuando se denuncia, cuando se hace el procedimiento, normalmente se ha llegado a la captura de todas las personas involucradas en el delito de extorsión. Evidentemente la cantidad de hechos que se cometen en esa línea son inmensos y no todos los casos llegan a la fiscalía. Me parece importante, por ejemplo, la captura de los asesinos de esta matanza de Quesaltepeque, entre otros casos concretos. Creo que evidentemente son 3 años, yo estoy de acuerdo, muy, muy corto. Yo sí soy de la idea de que debería de buscarse un mecanismo constitucional diferente. Esto va a ser discusión de larga data de seguro. Solo pongo ejemplo otros países que de hecho en este momento muchos los estamos viendo que están funcionando muy bien. La Fiscalía de Guatemala, por ejemplo, la Fiscalía de Guatemala la elige el presidente de la República, el fiscal general de la República, con ternas venidas de diferentes, o 5 propuestas venidas de diferentes entidades. Participa la sociedad civil también, el sector académico participa la Asamblea Legislativa, y el presidente de la República de esas quinteto, de esa terna, dice: este es el fiscal general de la República. Así fue electa, por ejemplo, la fiscal general, que ha hecho un combate muy decidido, la saliente y la entrante. Guatemala, por ejemplo, tiene un trabajo muy exitoso en el combate
en el tema de la extinción de dominio. Fíjate las cosas tan paradójicas. Yo impulsé la ley de extinción de dominio ya hace rato, era viceministro, y los que se me oponían, doctor, así contándolo, para esa ley, eran personeros del sector privado. Es decir, y yo les dije, miren, si es para combatir la delincuencia. Entonces, yo sí creo que hay algunos avances importantes, pero si tuviera más tiempo el fiscal general, podría hacerse más visible, porque los procesos en los juzgados, estoy completamente de acuerdo con el doctor, hay mucha, mucho tortuguismo judicial en muchos, y en ocasiones es por mala fe. Hay en los juzgados de familia, en ciertos tribunales de familia, mira, las personas pasan un valladar realmente, pasan 6 meses abogados para que les resuelvan una petición. 1 año, o sea, no puede ser eso. Doctor Portillo Cuadra, resultados de este fiscal, y le voy a unir a la última parte porque me queda poco tiempo y no quisiera que lo dejaran de tocar también ellos, el tema de, bueno, resultados y resultados propios en el combate a la corrupción. Bueno, yo creo que han habido muchos aciertos de este fiscal y creo también que tiene más desafíos, sobre todo en los próximos meses que le quedan de su gestión. Uno de los casos que yo creo que es una deuda que tiene la Fiscalía con la población es la investigación del caso del Chaparral. El caso del Chaparral tiene que ser de una vez por todas destapada esa olla de corrupción en donde se han pagado 108 millones por un hoyo impresentable que construyeron con los fondos públicos. El fiscal también tiene que aclarar de una vez por todas el caso de la tregua, pero no agarrando a la gente que intermedió información, como es el caso de Nelson Rauda y otras personas más. No, el caso de la tregua tiene que llegar a los autores intelectuales, a las personas que intervinieron directamente dando órdenes para vincularse con crimen organizado, con ahora organizaciones proscritas por la ley. Tiene que llegar al fondo de la situación, independientemente de quiénes sean esos autores intelectuales, que dicho sea de paso, la opinión pública ya sabe quiénes son. Tiene que llegar al fondo de la investigación del caso del ministro de Gobernación, quien proporcionó DUI, logística, transporte, comida, evaluación sobre la primera y la segunda vuelta en el 2014. Es decir, tiene que haber una investigación fiscal para saber si ocupó el poder político del Estado y los recursos del Estado para asociaciones ilícitas de acuerdo a la ley. Tiene que llegar al fondo en la investigación de los dobles DUI en el Registro Nacional de Personas Naturales que tanto se ha criticado en el país. El fiscal también tiene que entrar a fondo en la investigación sobre la vinculación que se hace de Óscar Ortiz con el crimen organizado. Tiene que entrar a dilucidar ese tema porque creo que la población está reclamando de que haya una investigación profunda sobre este tema. Tiene igualmente que establecer vinculaciones de alcaldes del FMLN con las pandillas. No solamente tiene que quedarse tirando piedras a un lado, tiene que tirar para todos lados. No hay alcalde en El Salvador que no haya tenido una vinculación directa con los grupos para ingresar a los territorios. Eso lo sabemos todos, sin excepción. Por lo tanto, creo que esa es una deuda que tiene y es bastante extraño que el caso de los alcaldes solamente dirija hacia un sector y no hacia otros. Tiene que llegar a fondo en la investigación sobre el finiquito express que se le entregó a Mauricio Funes y de donde no existe ningún respaldo en la Corte de Cuentas de la República. Tiene que investigar si hay falsedad ideológica, si hay falsedad material, si hay cometimiento de actos arbitrarios por algunos funcionarios. Tiene que llegar a fondo sobre estos temas. Y me parece también que una de las deudas del fiscal que va a tener que agregar en los próximos meses es utilizar más la ley de extinción de dominio. Es decir, muy pocos casos se han dilucidado en el marco de esta ley y muy pocos casos se han dilucidado en el marco de la ley antiextorsiones, que dicho sea de paso, cuando uno platica con los jueces, se da cuenta que no hay ningún tipo de investigación que se haya facilitado a partir de la ley antiextorsiones. 1 minuto cada uno para ustedes hablando de corrupción. ¿Lo ha hecho bien? ¿Qué hay que hacer con la corrupción desde la Fiscalía? Mira, yo creo que es importante sumar a estas inquietudes, a este listado,
esta facultad que tiene el fiscal general de la República en el artículo 193, se establecen todas las facultades, y el ordinal quinto dice defender los intereses fiscales y representar al Estado en toda clase de juicios, en los contratos sobre adquisición de bienes inmuebles en general, en los muebles sujetos a licitación y demás que determine la ley. Es decir, el fiscal general de la República debería de potenciar, pienso yo, no una unidad, no un departamento, sino debería incluso de elevar el rango de investigación para todo lo que significa afectar el fisco del país, hacer la evasión fiscal, la elusión fiscal, y si algunas acciones que se cometen en el país por públicos y por privados golpean el fisco, entonces debe hacerse un trabajo muy propositivo, así como lo hizo en llegar a la Asamblea Legislativa y proponer reformas al Código Penal para el combate de la delincuencia. Yo diría que el fiscal general, muy respetuosamente lo digo, debería llevar unas propuestas de reforma para que la elusión fiscal, que son millones y millones de dólares, y que lo logran hacer más que todo los que tienen a la mano grandes despachos de contables y grandes despachos jurídicos, eso no le estén robando el dinero a la población. Y en el tema de extinción de dominio, que yo estoy totalmente de acuerdo, el fiscal solo no va a poder hacerlo. Le cuento al público, solo tenemos en el país una jueza de extinción de dominio, no puede ser, ¿no? O sea, no puede ser, solo una jueza de extinción de dominio. Hay que ampliar, y ese es un deber del órgano judicial. O sea, el órgano judicial tiene el 6% del presupuesto del Estado, puede ampliar eso, y el combate va a ser conjuntamente para que tengamos un mejor país. Un minuto y más chiquito para el doctor Hernández Valente. No. Bien, hablando de lo que el fiscal pudo haber hecho, debe hacer en el campo de la corrupción, yo quiero referirme un segundo a qué es lo que respalda la función del fiscal, y es un solo artículo de la Constitución, que viene de la Constitución de 1950, que es obsoleto, igual que su ley de 1959, y que se quiso ponerle con base en una reforma de probidad dientes a esta legislación, y el partido FMLN se opuso a esa aprobación que ya tenía el consenso social. Esto sería darle un instrumento mucho más eficiente al fiscal para la investigación, porque está trabajando con un artículo que dice: se presume enriquecimiento ilícito las diferencias patrimoniales cuando exceden más allá de lo que tenían cuando entraron a ejercer su función pública. Entonces, yo pienso que ahí hay una responsabilidad de un sector legislativo. Claro, sí. Yo señalo al FMLN muy categóricamente, ¿no? Los demás partidos estaban a favor de ese instrumento más eficaz de probidad, que sería como que el marco legislativo que ayudaría a un fiscal en su función. De momento no lo tiene. Muy bien, gracias por habernos acompañado, gracias por darnos sus opiniones, por permitirnos hacer este análisis y poner en perspectiva estos 5 meses en estas 3 áreas que desde este programa hemos querido hacer, evaluar el trabajo del fiscal general y su equipo. Muchísimas gracias, un gusto como siempre tenerlos acá, Rafael, en este programa. Y vamos al tráfico vehicular para cerrar nuestro programa de hoy, y ya que va a salir de casa pueda usted tomar la calle que mejor le corresponda.